Esta película toca temas y pensamientos muchísimo más profundos de los que pueda parecer a simple vista. Utiliza la historia de Pinocho para hablar sobre cómo las personas le temen a lo que es diferente, sobre cómo nos intentan controlar por motivaciones externas, impidiéndonos estar en paz y teniendo que sufrir las consecuencias de esto. Eleva el famosísimo cuento de Pinocho a un nivel muchísimo más reflexivo y trascendente, con formas que nos harán analizarlo para cuestionar nuestra propia realidad. En lugar de una hada madrina mágica, las fuerzas sobrenaturales que aparecen son la representación de la muerte y su hermana, la vida, quien da a Pinocho este don. Me parece interesante recalcar que la muerte es quien tiene relojes de arena, representando que es la muerte quien tiene control sobre el tiempo, quien lo guarda, la que vigila la vida de los demás, de todo, esperando a que llegue el momento para darles la bienvenida. Porque la muerte, sin el tiempo, no podría existir. Sin el tiempo nada podría existir, porque nada cambiaría, algo inmutable es imposible en nuestro universo. Todo está en constante cambio y movimiento, es el paso del tiempo que provoca el cambio sobre todo para que en algún punto todo muera. Tú, yo, los animales, el planeta, las galaxias y el universo mismo. A todos nos espera la muerte al final de la existencia. Así son las cosas. Es la muerte la última que estará al final del universo. La última en cerrar la puerta cuando ya no quede nada y nada más pueda existir jamás. Porque antes no había nada y entonces hubo todo. El cambio es la fuente, la ley más universal que dio origen a nuestra realidad. La influencia de obras anteriores de Guillermo del Toro se nota mucho en esta película. Como seguro ya habrás visto, algunos diseños de personajes son parecidos a otros en sus películas anteriores. Por ejemplo, la misma muerte es muy similar justamente al Arcángel de la Muerte en la película de Hellboy 2. Además hay una que otra referencia, pero hay un tema que permea en varias de sus obras. Muchas películas de Guillermo del Toro están ambientadas en dictaduras o movimientos políticos tensos. Desde El Espinazo del Diablo y El Laberinto del Fauno, las dos películas que lo dieron a conocer, a pesar de ser una sobre horror gótico y otra de fantasía oscura, se ambientan en una época difícil contextualmente, durante la Guerra Civil Española. En El Laberinto del Fauno, la pequeña Ofelia escapa de su mórbida realidad para ir a un lugar mucho más fantástico y maravilloso, un espacio donde puede imaginar y ser libre, a diferencia del lugar opresivo en el que ahora debe vivir junto a su padrastro, un oficial de alto rango perteneciente al partido fascista dominante que está cazando a los grupos rebeldes, y con cero interés de entablar una relación cercana o amable con Ofelia. La forma del agua se sitúa en 1962, durante la Guerra Fría, un conflicto internacional muy delicado entre Estados Unidos y la URSS, actualmente Rusia. Sin entrar en guerra directa, esta etapa histórica se caracterizó por el espionaje, manipulación de la información, decir verdades a medias y el control de los pueblos de manera más sutil, con propaganda permeando desde los productos básicos del hogar, pasando por caricaturas de personajes famosos, hasta advertencias directas del gobierno sobre qué hacer en caso de un conflicto nuclear real. Con todo ese contexto de fondo, Elisa, una mujer muda que se dedica a limpiar baños, encuentra el amor en donde nunca nadie lo hubiera imaginado, una criatura híbrida marina. Desde su misma condición se ha visto relegada a ser diferente, una marginada que no termina de encajar con los estereotipos de la época, y al encontrar este ser que literalmente es diferente por dentro y por fuera, al cual todos como primera impresión y juzgando únicamente por su exterior, lo tacharían como monstruo, terminan complementándose mutuamente. Al igual que la protagonista, este ser no puede hablar. Eso llevará a dos personajes que se sienten imposibles de encajar en el mundo en encontrar un espacio seguro y libre en la otra persona, porque el amor no siempre necesita palabras para demostrarse, y su deseo de estar juntos será impedido por el jefe de seguridad del complejo donde tienen al anfibio humanoide para estudiarlo, un puesto que le otorga la idea de poder y dominancia. Este vato tiene la vida prototipo según perfecta o normal que se establecía en esas épocas. Una mujer blanca ama de casa que tiene lista la cena para cuando regrese y sus dos hijos bien portados esperándolo. Pero aún así, este güey no es feliz. Su rigidez y falta de empatía le impide establecer lazos emocionales con su familia, por tener esa mentalidad que se le inculcó sobre cómo debe ser un hombre, firme, serio y apático. Además de su obsesión de poder, porque es justamente en el trabajo donde se siente más a gusto al tener ese puesto de jefe y sentirse mejor a los demás. Una mentalidad competitiva tóxica que se enaltecía en esa época. Es entonces que encuentra en su supervisor, el general Hoyt, una figura de autoridad casi paternal, un ejemplo a seguir sobre cómo aspirar a ser, porque Hoyt ve el sentimentalismo y la compasión como debilidades. Y nuevamente en Pinocho,
Podemos encontrar un personaje parecido. El padre de Candlewick es un hombre muy similar, seguro de sus ideales, carente de emociones y formas que expresen cariño a su hijo, al cual lo educó según sus creencias sobre cómo debe ser un ciudadano ideal, obediente, sin hablar mucho, y cuyo mayor objetivo sea servir a su nación. Esto obviamente se ve reflejado en la actitud de Candlewick, siendo un niño bien portado y callado, y debido a crecer con las ideas de su padre, al conocer a Pinocho, como cualquier humano que le teme a lo que es diferente, su reacción de autodefensa es agredirlo para marcar su territorio, la idea de que él es superior por ser más normal y perfecto, según ellos. Podesta ya es un adulto, una persona mucho más terca, un caso perdido dirían algunos, porque muy difícilmente alguien mayor logra o intenta siquiera cambiar sus ideologías o preconcepciones que tiene respecto al mundo y cómo debería ser. Joder, o sea, el vato vio a Pinocho volver a la vida y lo primero que pensó es que sería el soldado perfecto. Es entonces que estas ideas envenenan cada vez más a su familia y termina enviando a su hijo a un campamento de entrenamiento para niños soldados. En este lugar, su hijo se topa nuevamente con Pinocho, pero Candlewick todavía es un niño, una mente joven que apenas está aprendiendo las lecciones del mundo, alguien que todavía se puede redimir. En esta ocasión ambos comparten sus opiniones opuestas sobre la guerra. Candlewick se sincera con Pinocho y debajo de esa rudeza y seguridad de amar la guerra, resulta que, obviamente, solo había un niño que busca la aprobación de su padre. Candlewick, quitándose ese sesgo que tenía sobre rechazar lo que es diferente, termina conociendo a Pinocho y haciéndose su amigo. Obviamente el Podestá, al ver la influencia de Pinocho sobre su hijo, que interpreta como debilidad, lleva sus acciones al extremo, pero Candlewick, ahora consciente de los ideales tóxicos de su padre, le hace frente. Toda mi vida, padre, traté de complacerte, pero nunca lo haré. Tenías razón, soy delgado y débil y frágil como el pabilo de una vela, siempre con miedo, pero incluso con todo el miedo que siento, ahora voy a decirte que no. Es lo que haré. No me da miedo decir que no. ¿Y a ti? Otras películas de Guillermo del Toro, aunque en menor medida, tocan estos temas. Siempre hay una guerra de por medio en sus personajes. En Hellboy fueron los nazis ocultistas quienes descubren al niño diablo, quien por más diferente y que literalmente sea un demonio, busca encajar en la sociedad como cualquier otra persona. En Titanes del Pacífico, para poder combatir a los kaijus, los pilotos deben estar sincronizados, no solo físicamente, sino psicológicamente, siendo empáticos y comprendiendo cómo se siente el otro. Como ya dije anteriormente, Pinocho se ambienta en la Italia fascista, durante la dictadura de Mussolini, como alegoría a que Pinocho, a pesar de ser la marioneta, los títeres controlados por el sistema son otras personas, quienes ni siquiera se dan cuenta de este control sobre sus vidas, con hilos invisibles que nunca se cuestionan, en una sociedad dominada por ideologías que solo muestran una única forma de vivir, personas que solo agachan la cabeza y obedecen ciegamente. Pinocho viene a cambiar las cosas, es él quien cuestiona los lineamientos, las formas de la sociedad, su religión, sus leyes, su gobierno, y lo mejor de todo es que Pinocho lo hace desde la inocencia de un niño, como cualquier otro que se cuestiona el mundo cuando comienza a crecer. Él pregunta con el mismo fin, ¿para qué sirve un martillo? Como pregunta, ¿por qué adoran a esa estatua de Jesucristo? Se cuestiona por qué si ambos son de madera, a él lo adoran, pero a Pinocho lo detestan. La respuesta, claro está, es que el Jesús de madera es un símbolo inmutable, representa una religión que dice cómo regir tu vida, una especie de figura paterna que guía a las personas y les dice cómo deben ser. Nadie se cuestiona nada. Y Pinocho, al tener libre pensamiento, tener libre albedrío, tener ideas que van en contra de lo ya establecido, es juzgado por no seguir el orden como todos los demás. Asimismo, la historia de Jesucristo tiene similitudes con los temas que estamos hablando. Jesús nació en un pesebre, en una ciudad pobre, en un pueblito, y las personas no estaban esperando eso. Ellos querían un rey, un salvador, que viniera de un palacio, de una ciudad importante. Jesús no cumplía las expectativas de lo que la gente esperaba. Con todas las terroríficas criaturas que podemos encontrar en el cine del Guillermo del Toro, resulta muy irónico y reflexivo que los monstruos de verdad suelen ser las personas que parecen más normales. Desde siempre los gobiernos y líderes se han aprovechado del separatismo para poder controlar al pueblo. El divide y vencerás, frase que por algo ha sido tan popular. El nosotros contra ellos. ¿Qué tan diferente hubiera sido la vida de estos personajes si se hubieran percatado del mal que ocasionaban esas fuerzas superiores que dominaban su vida de manera indirecta, moldeándolos a tener esas ideologías y pensamientos tóxicos que solo vienen a hacer sus vidas más infelices?
Si en lugar de estar preocupados por esas percepciones venenosas que tenían del mundo sobre el poder, el control y la dominancia, influenciados por los líderes en altos rangos cuyo único interés es su propio bienestar y ganar poder, ni siquiera les importa cómo terminan afectando la vida de sus subordinados, provocando que, por ejemplo, el padre de Candlewick, en lugar de amar a su hijo tal como es, tener una relación más honesta y cercana, disfrutando los momentos de la vida a su lado, termina siendo un padre mucho más duro, carente de emociones y apático, que solo ve a su hijo como un cobarde. Y con Candlewick nunca teniendo un padre cariñoso, un padre que esté presente, que lo ame, un padre de verdad. Candlewick entiende que no tiene por qué seguir los mismos pasos que su padre, y se rebela en su contra, terminando en una desgracia. Estas mismas dictaduras, líderes imprudentes y conflictos sin sentidos son los que terminan haciendo que Geppetto pierda a su hijo Carlo. Geppetto en un inicio comete el mismo error que el Podestá, querer obligar a Pinocho a comportarse correctamente, que se parezca más a Carlo. Termina diciéndole palabras horribles porque este no hace caso, sobre por qué no es más como Carlo y que solo es una carga. Y Pinocho, dolido, escapa de su hogar para intentar enmendar esa situación, pero con el tiempo Pinocho entiende que los padres a veces dicen cosas hirientes, cosas que quizás no querían decir y de las que se arrepienten, porque los padres son personas como todos nosotros, que cometen errores. Lo peor que podemos hacer es comportarnos como los demás, intentar imitarlos y querer ser como ellos. Muchas veces nuestros padres dicen o tienen expectativas muy altas, que terminan afectándonos y nos enfrascamos en querer ser perfectos para ellos o para la sociedad, para cumplir con los roles establecidos que se dictan sobre cómo debemos ser. Y peor aún, cuando tenemos algún ejemplo de cómo nos gustaría ser, algún hermano, hermana mayor, padres, familiares, amigos o conocidos de los cuales solo vemos el lado positivo y cosas buenas de sus vidas, terminamos comparándonos y sintiéndonos inferiores por no poder cumplir esas expectativas. Pinocho entiende que esto no debe ser así. Debemos aceptarnos tal cual somos, dejando de lado esos sesgos que solo nos impiden poder expresarnos y ser como somos realmente. No tenemos que pasar toda nuestra vida perjudicándonos por alcanzar ideales falsos. Todos somos diferentes y eso está bien. Y solo cuando nos aceptemos como somos, obtendremos seguridad y confianza, haciendo y siendo como a nosotros nos gusta ser, sin darle importancia al qué dirán los demás. Por eso personajes como Merlina o Eddie Monson son figuras tan atractivas hoy en día, representan esos ideales sobre ser libre y actuar como si no te importara qué piensen los demás, pero ya hablaré más de ellos en un video que voy a hacer sobre la serie de Merlina. Por ahora, con todos estos mensajes en la película, obviamente Pinocho no iba a volverse un niño de carne y hueso para el final. Convertirse en un niño de verdad representa de manera figurativa madurar y aceptarte, y asimismo, Geppetto también aprendió de Pinocho a cómo ser un padre de verdad. Aprendiendo de sus errores y demostrándole su amor y aprecio a Pinocho, la película la dirigió Mark Gustafson, mientras que el guión de la película lo escribieron dos personas, Guillermo del Toro y Patrick McHale, el creador de Más allá del jardín. Between Pinocchio and Over the Garden Wall, you've seemed to have captured perfect storytelling for children when it comes to life and death and keeping it balanced between humor, fear, love, and darkness. Well, thank you. Y resulta interesante que ambas historias son homenajes a los cuentos de hadas clásicos, pero subvirtiendo el género y dándoles un significado sobre la muerte. En Pinocho, los árboles se vuelven niños, mientras que en el mundo de lo desconocido, los niños se vuelven árboles. Pinocho era un árbol que cobró vida, un ser vivo, pero estático y rígido. Pasó a ser alguien con muchos más movimientos y expresivo, mientras que los árboles de Ethelwood eran niños que terminaron sucumbiendo a la bestia y se transformaron en árboles carentes de su vividez y alegría, porque como ya vimos en Pinocho, cuando un niño se pierde, se terminarán convirtiendo en un adulto amargado e inexpresivo. Ahora, sabiendo todo esto, quizás te pueda parecer repetitivo que Guillermo del Toro utilice tanto estos temas, ¿no? Es decir, verga, está usando casi la misma historia cada rato. Todas sus películas, a pesar de tener temas similares, se ambientan en épocas y años diferentes. Esas dictaduras parecen cosas del pasado, pero a día de hoy seguimos siendo esclavos del sistema, parte de una dictadura invisible que apenas notamos. En la actualidad, gracias a las redes sociales, se están marcando muchísimo más esas divisiones. Nuestro mundo ahora está globalizado y unido, según, pero mucha gente apenas soporta a los demás. Y además las grandes empresas, las multinacionales, hasta los propios creadores de contenidos se benefician de esa división de creencias que existe en la gente, aprovechándose de que ciertos temas son populares y aunque no comparten ni siquiera esa opinión, la utilizan para hacerse virales y generar ingresos a base de las ideologías y pensamientos y sentimientos de las personas.
recalcando aún mucho más la ideología de nosotros somos los que tenemos razón y ellos están mal. El nosotros contra ellos, que ya vimos que permea a lo largo de la historia, cuando la realidad es que no debería haber ni un nosotros ni ellos. Todos somos parte de un mismo gran pueblo que vive en la Tierra, una misma especie, y sonará mamador y esperanzador, muy soñador e ilusorio, como ya muchos grandes artistas han intentado dar este mensaje. Te puede parecer estúpido e ingenuo, pero es que justamente esa es la percepción que ha permeado en nuestra sociedad, esa es la que los gobiernos incitan a que creas, en lugar de enseñar la unión y el compañerismo. Hasta el propio Guillermo del Toro, en una entrevista, dio esta reflexión. Es un momento muy difícil porque creemos más en la rabia y en la división que en la unidad y el amor. Incluso cuando mencionas las palabras unidad y amor, suenas ingenuo. Uh-huh. Si hablas de escepticismo y de división, suenas inteligente y comprometido, ¿no? Yo creo que el compromiso es con la humanidad. El compromiso es con entender que al final de cuentas, cuando se quedan solos tu enemigo y tú, son iguales. Porque nuestro cerebro de mono está adoctrinado por la evolución misma, a que nos dé miedo el cambio, nos dé miedo lo que es diferente a nosotros, nos dé miedo lo desconocido, lo que no entendemos, y por eso mismo nos quedamos meramente con lo que ya sabemos, con las ideas que se fueron formando en nuestra mente por las distintas experiencias y contextos en el que vivimos mientras crecíamos, haciéndonos creer una idea de lo que es correcto. Además, nuestra especie es una que está fundamentada en los sentimientos, en las reacciones emocionales. Desde que éramos simples primates, el amor, el miedo, la ira, la curiosidad, entre muchos más, han moldeado lo que somos hoy en día como sociedad. Y en la actualidad se sigue abusando de eso. Todos esos videos que ves en Facebook, en TikTok, con letras amarillas y subtítulos que te bombardean a cada rato de información, son justamente para activar esa parte de tu cerebro arcaico y que te hagan seguir viendo. Una señal constante que te atrae inconscientemente como polillas hacia un foco. Y el mayor truco que funciona en los videos más virales, en los creadores de contenidos más famosos, son las miniaturas y títulos con esta misma filosofía. Contenido que desde el primer momento ya te transmite o produce emociones, hate, confirmaciones, apego, nostalgia, impacto de todo tipo, sensaciones que hacen que te llame la atención sin importar la calidad del contenido o si la idea es productiva. En 1984, así se llama el libro, no el año, George Orwell planteó en ese entonces un futuro distópico, una dictadura hiperopresiva que controlaba cada paso y movimiento de sus ciudadanos, con cámaras y guardias en cada esquina, como un ojo que todo lo ve, vigilando a los ciudadanos, quienes no podían ni siquiera mirar feo a la propaganda, con instituciones dedicadas a mantener el orden, infiltradas y muy diluidas en cada capa y lugar que pudiera tener de contacto una persona con algún otro interés cultural que no fuese servir a su nación, borrando cualquier pensamiento divergente desde la raíz a base de tortura. Pues todo esto Orwell lo escribió como advertencia en 1949, una época en la que fue muy necesario estar al pendiente de que ningún líder o partido político con visiones totalitaristas llegara al poder. Y gracias a su aviso, pues en Occidente la mayoría de los países no tienen una dictadura tan obvia, o directa como un gobierno militarista parecido a Corea del Norte, Cuba o China. Por eso mismo, a mí siempre me pareció que 1984 no terminaba de reflejar tan bien nuestra sociedad, porque a día de hoy nuestras dictaduras, a pesar de ser perfectas y muy obvias en muchísimas ocasiones, tienen un grado muy sutil que es lo que más permea y afecta en mayor medida a las personas. Aldous Huxley proponía también una dictadura, pero que funcionaba a modo de subtexto, que se metía debajo de la piel de las personas, sin que éstas siquiera se dieran cuenta. En Un Mundo Feliz, A Brave New World, publicado en 1932, Huxley planteó un futuro distópico, pero disfrazado de utópico. Aquí la violencia ya no existe, y todas las personas viven en paz, no se ejerce ningún tipo de opresión directa contra las personas, y todos actúan y viven de manera apacible. El ser humano por fin fue controlado y reprimido de sus instintos mamíferos evolutivos más antiguos. No existe ningún tipo de crítica o sesgo ni ninguna agresión que haga ver a los demás vivir indecentemente. El sexo es visto de una manera muy libre y acostarte con alguien ya no tiene ningún paradigma social ni cultural. Tú puedes hacerlo con cualquier persona.
Esas percepciones de amor ya no existen. Se comprendió en su totalidad que muchos, si no es que todos los sentimientos del ser humano, provienen meramente de respuestas evolutivas que pueden ser controladas si controlas los neurotransmisores que las manejan, como la oxitocina o dopamina. Esto derivó en una especie de medicina llamada soma, la cual al ingerirla te pone en un estado de felicidad automático. Todos los sentimientos negativos y de necesidad son reprimidos de tu cuerpo para que pases un buen rato. Y esta es la moneda que se maneja en la sociedad, por escoger alguna, porque ahora todos los bienes básicos ya están cubiertos por defecto, todos tienen el trabajo de sus sueños y viven haciendo los que más les gusta. El arte y la ciencia están en su mejor momento, como jamás lo habían estado en la historia. Todo es gratis, para todos y nadie se queja. Vamos más rápido porque este es de mis libros favoritos y si le sigo esto ya va a aparecer video de esa madre. El mayor plot twist de este libro es que todo eso que te dije es real, pero no lo deciden las personas, sino el gobierno y líderes que están en los rangos más altos. Y lo peor es que las personas individuales creen que ellos son los que eligen sus gustos y trabajos, pero en realidad es una conspiración estratosférica como ninguna otra. Los bebés ya no nacen naturalmente, todas las personas son infértiles porque ahora se diseñan humanos en fábricas, manufacturándolos como si fuesen objetos, gestaciones in vitro, y desde que nacen los adoctrinan y bombardean con información de una manera conductista, para que inconscientemente sean ellos los que creen que deciden pensar de cierta forma, pero en realidad es que los condicionaron a ser así. Por ejemplo, las clases sociales siguen existiendo, pero todos son felices en el grupo al que pertenecen. Una persona privilegiada que pueda vivir de hacer comisiones artísticas o, por el contrario, un trabajador en una mina extrayendo carbón, ambas personas que tengan estos puestos disfrutarán realizándolos como si fuese el trabajo de sus sueños. Quizás extraer carbón, trabajar en el campo o pescar sea el pasatiempo favorito de esa persona, pero no nació por gusto, sino que, como dije, desde aquellos laboratorios en los que nacen, se les enseña, se le condiciona a su cerebro para que inconscientemente sea minar lo que más le guste, lo que entienda su cerebro como zona de confort y esté a gusto con ello. Es decir, todos son felices, pero no escogieron serlo. Todos tienen libre albedrío y pueden hacer lo que más le guste, pero es una idea de libertad falsa, porque nunca, ni desde que naciste, tuviste oportunidad de elegir. Ellos simplemente te adoctrinaron de cierta forma por nacer en un grupo u otro, como en la vida real, como cuando vas a nacer, depende si juegas la vida en modo fácil, naciendo en Europa, o en modo ultra difícil, creciendo en Latinoamérica, solo que en un mundo feliz te hacen creer que eres feliz viviendo ahí. El soma, más que una bendición, resulta ser una droga que sí, te pone feliz, pero se utiliza como método para que estés conforme, a gusto con el modo en el que vives. Si ya te da una satisfacción breve, simplemente vas a querer más y necesitas servir a la sociedad para conseguirlo. El soma es la moneda de cambio, pero por eso mismo te adoctrinaron para que tú creas que escoges lo que más te gusta como trabajo y nunca estés inconforme. Un mundo feliz es una dictadura perfecta, donde nadie ni siquiera se da cuenta que vive en una. Es relegar la vida desde el nacimiento a los que están en el poder, y nunca tuviste oportunidad en ningún momento de siquiera pensar que vivías esclavizado. Es vivir en la caverna de Platón, pero en una caverna cómoda, donde estás a gusto, y ni siquiera se te ocurre o se te pasa por la mente la idea de que vives en una cueva. Sería justamente en el año de 1985, un año después del cantadísimo futuro distópico de Orwell, cuando Neil Postman, un sociólogo estadounidense, publicaría Divertirse hasta morir, donde planteaba que los gringos se sentían muy orgullosos de no haber caído en las trampas fascistas y lograr evitar los miedos orwellianos, pero que estaban muy lejos de poder estar tranquilos, porque su sociedad se comenzaba a parecer mucho a un mundo feliz. Y para que amarre más estas ideas, te presento las historietas que hizo Stuart Macmillan en 2009, como síntesis al ensayo de Postman. Es muy común que comparen estas dos obras, porque pues los temas son parecidos, ¿no? Pero lo abordan desde distintos puntos de vista, opuestos. Entonces esto es una síntesis pues del ensayo comparativo de Neil Postman, que se llama Divertirnos hasta morir. Y pues ahí va Aldous Huxley, autor de Un Mundo Feliz, contra George Orwell, autor de 1984. Orwell temía que censuraran los libros, y pues ponen ahí un comité de censura, ¿no? O sea, que no nos permitieran el acceso a ellos, que nos bloquearan la información y pues no acceder al conocimiento de la humanidad. Pero lo que Huxley temía era que no hubiera ninguna razón para censurar libros, porque ni siquiera habría alguien que quisiera leer alguno.
Orwell temía que alguien nos privara de la información, que nos bloquearan el acceso a ella y no nos dijeran la verdad. Pero Huxley temía que nos dieran tanta información constantemente todo el tiempo que nos viéramos reducidos a la pasividad y al egotismo, que hubiera tanta información todo el tiempo que no tuviéramos ni tiempo de poder leerla. Orwell temía que la verdad se nos ocultara, que nos dijeran otra realidad, que censuraran lo que ocurre realmente en el mundo. Pero Huxley temía que la verdad fuera ahogada en un mar de irrelevancia, pues de la mano con lo anterior, o sea, hay tanta información todo el tiempo que ni siquiera puedes encontrar luego la información que es importante, la que es relevante, las noticias que realmente importan, se terminan ahogando en ese mar de noticias y videos, contenido de todo tipo que, pues no sé, te hablan de yo que sé, top 5 pastos que pisé algún día. Orwell temía que nos convirtiéramos en una cultura cautiva, personas oprimidas, ¿no? En una sociedad que pues está atrapada como en una sociedad prisión. Huxley temía que nos convirtiéramos en una cultura trivial, preocupada por los sensoramas, las orgías lácteas y la pelota centrífuga, es decir, una sociedad que no está oprimida, o no de la manera que uno pensaría, de manera directa, oprimidos en el sentido más figurativo, una sociedad que ya ni siquiera le importan los temas más trascendentales o los temas centrales que rigen nuestro mundo, ¿no? O sea, que se preocupa por otras cosas más banales, y pues ahí pone varios ejemplos de esto. En 1984 a la gente se le controla infligiendo dolor, y pues ahí hay unos militares, ¿no? Pero en un mundo feliz a la gente se le controla infligiéndole placer. En pocas palabras, Orwell temía que lo que odiamos terminaría arruinándonos, pero Huxley temía que aquello que amamos terminaría por arruinarnos. En resumen, Aldous Huxley en Un Mundo Feliz proponía que las dictaduras ya no necesitarían la fuerza bruta o la fuerza directa para oprimir a las personas, sino que seríamos nosotros mismos los que terminaríamos ahogándonos en un mar de información, de irrelevancia, los que ya nos quisiéramos ni siquiera, no tendríamos ni oportunidad o no quisiéramos nosotros saber la información importante, porque la información está disponible, ahí están los libros, ahí están los ensayos, ahí está pues todo el conocimiento de la humanidad, ahí están las noticias reales, los periodistas que se preocupan por ello, las películas, los directores, el arte, la ciencia, toda la información pues que sí sirve, la información productiva que nos hace crecer como mejores personas está disponible para nosotros. Pero Huxley decía que pues eso, que no iba a necesitar de alguna fuerza superior, de un ente, de un gobierno que bloqueara esto, porque nosotros mismos ni siquiera íbamos a querer leer esa información. Viendo que todo esto se lleva advirtiendo desde hace años, ¿qué podemos decir sobre el día de hoy? Claro que nuestras sociedades son mucho más complejas y terminan siendo una amalgama de ambas versiones, pero en mi opinión, una dictadura y opresión directa es muy obvia. O sea, todos ven a un policía abusando de una persona y yo quiero creer que todos entendemos que está horrible eso. Y a mi parecer, la huxleyana es más de temer. Esa dictadura se encuentra debajo de las funciones básicas, ocultándose a simple vista, dominándonos desde dentro de nosotros mismos, y por ello veo más preocupante esta. Por ejemplo, desde el primer momento en que utilicé TikTok hace 2 años, no pude evitar pensar en el Soma, aquella droga que te entretiene momentáneamente, siempre deseando más dosis. Ya ni siquiera podemos decir que las canciones famosas se hicieron famosas o populares por sí mismas. Las disqueras y artistas ahora utilizan el esquema de TikTok para introducir su música en el inconsciente del consumidor mientras tú ves videos, y cuando menos te des cuenta ya estarás buscando o comprando el disco creyendo que fue por gusto propio, cuando la realidad es que de tanta repetición de esa misma canción incansablemente en la plataforma termina quedándose pegada en tu cerebro. Tampoco escogemos qué videos ver en internet. Todo ya está preseleccionado por algoritmos que analizan nuestro comportamiento y nuestros gustos. Nos muestran opciones, claro, pero opciones falsas, porque ya están programadas para que a nosotros nos guste, dándonos esa falsa oportunidad de elegir, como las clases sociales en un mundo feliz. Y en videos tipo TikTok ya ni se diga. Como ya dije, en estas plataformas de ese estilo se hace énfasis en el contenido con mucha carga visual. Ya no es que decidas tú qué video quieres ver, directamente cedes a la plataforma tu capacidad de decisión, dejando que ella te muestre videos aleatorios. Y ni siquiera puedes decidir seguir viendo un video o si te quedaste viendo uno, porque es el propio bombardeo de información con subtítulos, con cosas llamativas, colores chillantes, el que te atrapó, el que atrapó a tu cerebro y te hace seguir viendo sin que seas consciente de por qué te quedaste justamente viendo ese video.
De hecho, este esquema de consumir y producir videos que duren menos de 3 minutos o de 1 minuto está siendo muy perjuicioso en general y es un tema de debate al día de hoy. Está cambiando la forma en cómo las nuevas generaciones perciben la información y la procesan, lo fugaz que es esta. Al hacer videos de menos de 3 minutos, se acostumbra a los espectadores a querer todo rápido, sin dar tiempo al análisis ni a la reflexión, consumiendo más y más contenido sin importar la calidad de este. Ya no hay espacio para la crítica o introspección. Ahora es ver video tras video, canción tras canción, serie tras serie, película tras película. Si has sentido que ahora todo pasa de moda rápido, es justamente por esto. Algo se vuelve viral durante unas semanas y ya, pasamos al siguiente. Todos hablan de una película, videojuego de moda y cuando pasan unos días ya nadie lo está comentando. Porque la filosofía moderna del entretenimiento es producir en masa, más y más cada vez, sin descanso, generar los ingresos máximos posibles, sin importar las consecuencias o cómo afecte esto a las personas y sobre todo a las mentes jóvenes que estén viendo pues sus productos. O sea, como dirían por ahí, o sea, uno como quiera, ya está grande, se da cuenta de esas trampas que te ponen, pero ¿quién piensa en los niños, en las criaturas? Yo veo importante intentar salir de ese ciclo, hacernos autoconscientes de las fuerzas que rigen nuestra vida, criticarnos a nosotros mismos y tomarnos un tiempo para reflexionar sobre por qué nos gusta lo que nos gusta, por qué vemos lo que vemos y cómo pensamos lo que pensamos, porque solo así seremos capaces de cambiar para mejor. O al menos intentarlo, para poder ver esta dictadura invisible, porque el tener tiempo libre es un privilegio. Muchas personas viven al día, abusando de ellos en el trabajo, con jornadas laborales que sobrepasan lo establecido, haciendo que la mayoría lleguen cansados y que no tengan ni siquiera tiempo libre para pues la autorreflexión, para poder leer un libro, ver un videoensayo o analizar una película. Al llegar agotado de un día difícil, simplemente lo que quieres es distraerte de los problemas del mundo real. Así que tampoco podemos culpar a los que no pueden cambiar, porque nuevamente ellos, tú, yo, todos somos esclavos del sistema. Una dictadura muchísimo más compleja, con amalgamas orwellianas y hotlinianas que nos domina y nos controla. Casi que una dictadura específica para cada individuo, dependiendo de tu situación. Todos estamos pasivos, oprimidos en un mundo que no se preocupa por nosotros, abandonados, buscando algún momento de distracción para pasarla bien. Quizás como reflejo de esto es que justamente las personas más famosas por lo general son quienes crean contenido de humor, de entretenimiento, contenido que genere risas, que te haga pasar un buen rato, como el Soma, joder, o sea, es que pensó en todo ese vato, güey. Most people don't prioritize learning and creating. They don't care enough about any efforts to invest in their personal development and growth. Entertainment is more important. Most people have replaced achieving their life dreams and goals with TV, partying, and social media. Their life is characterized by entertainment and distraction, not learning and creating. Hasta mis videos que tienen más alcance son en los que simplemente agarro mi celular, pongo un cómic de fondo y me paro a decir mamadas, en los que intento ser más divertido, más alegre y más eufórico. Yo podría perfectamente quedarme haciendo simplemente eso y ya, narrar cómic tras cómic, crecer con el menor esfuerzo posible. Porque sí, o sea, este tipo de videoensayos me lleva, pero con diferencia enorme, muchísimo más tiempo para poder hacerlos. Pero pues son un producto que me hace sentir más satisfecho, mejor conmigo mismo cuando los veo terminados, que requiere más paciencia, con una visión más contemplativa y reflexiva. Así que pues por eso decido hacerlos y los intercalo con el otro tipo de videos. Pero para no quedarme fuera del barco, en lo que terminaba, por ejemplo, incluso este mismo video, subí unos cuantos de Pinocho de menos de 5 minutos que cuentan algunas curiosidades, los cuales agregué como introducción a al comienzo de este video, porque como ya dijimos, la sociedad ahora se pone de moda algo y luego en 2 semanas ya pasó el momento viral. Todos intentan grabar, editar y subir sus videos lo más pronto posible, apresurándose por tocar todos los temas que puedan, pero o sea, joder, ¿cómo vas a poder analizar bien una obra que a Guillermo del Toro le llevó 15 años en poder terminar? O sea, o poder hacerla siquiera. Así que entre más pasen los años, esta película se volverá un clásico y podremos comprender muchísimo mejor sus formas y mensajes que nos quiere dar. Y no me vas a dejar mentir porque, pues hasta tú lo sabes, cuando vuelves a ver una película, un videojuego, leer un libro, después de varios años de que lo hiciste, o sea, lo ves de otra forma, o sea, entiendes cosas que antes no habías visto. Cuando vuelves a ver una peli varias veces notas detalles distintos. Luego por eso hasta el primer día que sale la peli, ya dice video analizando la peli, ¿no? El mismo día que acaba de salir, o sea, ¿qué me va a poder decir ese video? Más que claro, sus primeras impresiones, que puede ser bueno o malo, pero su mayor objetivo fue
ser el primero para que todos entraran a verlo, a diferencia de un video que ya se ha hecho con más calma, con más tiempo, como unos meses después. O sea, ya tuvo tiempo para reflexionar estas ideas, para analizar bien lo que vio y reinterpretar varias cosas. Now, to balance the scale, I'd like to talk about some things that bring us together. Things that point out our similarities instead of our differences. Because that's all you ever hear about in this country is our differences. That's all the media and the politicians are ever talking about, the things that separate us, things that make us different from one another. That's the way the ruling class operates in any society. They try to divide the rest of the people. They keep the lower and the middle classes fighting with each other so that they, the rich, can run off with all the fucking money. Fairly simple thing, happens to work. You know, anything different, that's what they're going to talk about. Race, religion, ethnic and national background, jobs, income, education, social status, sexuality, anything you can do, keep us fighting with each other so that they can keep going to the bank. You know how I describe the economic and social classes in this country? The upper class keeps all of the money, pays none of the taxes. The middle class pays all of the taxes, does all of the work. Todo eso que mencioné de la dictadura invisible es la forma más básica y cotidiana que tienen los jóvenes hoy en día para entretenerse. Ahora imagínate cuántas otras capas no existirán en toda la sociedad. Formas mucho más directas o sutiles que utilizan para reprimir a los ciudadanos, hacerles creer, por ejemplo, que el cambio es malo, que esas marchas y formas de expresión son por odio hacia valores arcaicos que les inculcaron de jóvenes, en lugar de ser ante las injusticias del mundo. Esa es una marcha ante la ley, pero ante la ley injusta, como muchas otras que ha habido a lo largo de la historia. Y como siempre, al no aprender del pasado o ni siquiera conocerlo, porque la mayoría de las personas ni siquiera conocen todos los argumentos que ya se han dialogado desde hace siglos, y para ellos estos movimientos son impactantes, igual que lo fueron para las personas del siglo XIX, que les resultaba indecente y sin sentido. Así que intentan oprimir esas ideas, ya no solo directamente, sino a través de la difusión de información errónea o ideas equivocadas con fake news que demeritan esos movimientos. You don't get freedom peacefully. Freedom is never safeguarded peacefully. Anyone who is depriving you of freedom isn't deserving of a peaceful approach by the ones who are being deprived of their freedom. And when... Por eso mismo, los gobiernos no invierten en la educación ni cultura. Por eso alientan la competencia tóxica, dividir al pueblo, el separar a las personas para que estén ocupados peleándose unos con otros, en lugar de voltear a ver el problema sistemático. Cuando no puedes ver el problema, es como si el problema no existiera, y eso es mucho peor que el problema en sí. ¿Quién te controla, niño de madera? Pues yo lo controlo. ¿Quién te controla a ti? Porque lo que está haciendo la ideología es dividirnos. O sea, desde el espacio, México y Estados Unidos son el mismo pedazo de tierra. Y cuando usas términos geográficos, políticos, religiosos, sexuales para dividir, entonces puedes tener la otredad como negativo. La única manera en que alguien puede tomar un arma y pegarle a otro ser humano es si lo llama otra cosa. Un mexicano, un judío, un homosexual, lo que sea que le permita descargar esa ira, y es espantoso porque es una ideología. En esta película, Guillermo del Toro hizo énfasis en que la desobediencia es una virtud y el obedecer por obedecer un fallo. A lo largo de la historia, reyes, sacerdotes, señores feudales, jefes de industrias y padres han insistido en que la obediencia es una virtud y la desobediencia un vicio. Pero la desobediencia resulta ser una base fundamental en la sociedad humana a lo largo de la historia. Es el motor que ha impulsado todos los grandes cambios, desde el mito bíblico de la manzana del Edén, cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, o Prometeo robando el fuego de los dioses, su conocimiento para otorgárselo a las personas, Sócrates y sus contemporáneos cuestionando la realidad en la que vivían. Las grandes revoluciones son las que han fundado los países de la actualidad, y por supuesto los movimientos sociales se basan en la idea de no aceptar el mundo tal cual es y luchar para cambiarlo. Martin Luther King decía que tenemos la obligación moral de obedecer las leyes, pero por otro lado también tenemos la obligación moral de desobedecer las leyes injustas. Quizás muchos de nuestros problemas están más arraigados en nuestra condición como ser vivo de lo que creemos. Debemos aprender de los errores y enseñanzas del pasado, pero la historia nos dice lo contrario, que el ser humano vuelve a cometer los mismos errores una y otra vez, porque alguien alguna vez me dijo que el tiempo es un círculo plano.
Esta adaptación de Pinocho tiene una atmósfera con tonos más oscuros parecidos al libro original, donde Geppetto abandona durante gran parte de la historia a Pinocho adrede. Es importante resaltar que existen similitudes entre las aventuras de Pinocho de Carlo Collodi, publicadas en un periódico italiano de 1882 a 1883, y El Prometeo moderno de Mary Shelley. Ambas historias abordan un creador que, jugando a ser Dios, diseña una criatura que, a pesar de su deseo inicial y literalmente su responsabilidad como figura paterna por haber traído a la vida a este ser, termina abandonándolo, arrojándolo solo a este mundo. Esta criatura infantil, desconcertada del mundo al que acaba de llegar, un ser que un día despertó y ya tenía conciencia de sí mismo, realizará un viaje donde se hablará de temas esenciales sobre lo que nos hace ser humanos: distinguir el bien del mal, la ética, el amor, el miedo, la vida, la muerte y, por supuesto, la aceptación. Frankenstein de Mary Shelley es uno de los libros más influyentes y trascendentales que se han escrito. Representa mediante un monstruo que acaba de obtener la vida la cuestión humana más fundamental, el primer gran error que cometió nuestra especie en su camino evolutivo, el hacernos demasiado conscientes de nuestra propia existencia. Son chismes, pero las fuentes peruanas más fuertes andan diciendo que la siguiente película del Totoro podría ser una adaptación de Frankenstein. Yo sí te lo creo, o sea, fácil. Si te das cuenta, todos los temas que ha tocado Guillermo del Toro realmente son subversiones de un monstruo como lo fue el Prometeo moderno. Y al igual que con Pinocho, desde el mismo año, en 2008, dijo que tenía planes sobre hacer una película de Frankenstein. También andan diciendo que la podría protagonizar Oscar Isaac, porque ya se ha visto ahí, hay fotos donde están trabajando juntos, pero ninguno ha querido revelar nada, por si las cosas terminan cambiando a futuro sobre el rumbo que llevará la película. O sea, puede que al final ni siquiera termine siendo un monstruo sobre Frankenstein. No sé si sea adrede o mera coincidencia, pero resulta muy reflexivo que ya en 2 ocasiones se dieran las comparaciones entre proyectos de Totoro-san y Disney, el mismo año que salió el remake de La Bella y la Bestia, que claro, te puede gustar, no tiene nada de malo, pero eso no anula que su único propósito sea apelar a la nostalgia, venderte un clásico nuevamente, algo ya visto y repetitivo a día de hoy, que termina siendo cansado y no aporta nada nuevo. Fue justamente el mismo año donde La Forma del Agua nos presentó una princesa imperfecta y un monstruo que al final no se convierte en príncipe. Este año, Disney sacó un remake de Pinocho, que vuelve a repetir los mismos errores que sus otros remakes, mientras que Pinocho de Guillermo del Toro propone lo opuesto, una obra más reflexiva, repleta de temas y referencias de distintos ámbitos del arte, historia y filosofía, un mensaje sobre la unión y el compañerismo, sobre que en vez de separarnos debemos entender a los demás, aceptarnos como somos, porque sí, somos diferentes, nunca en ningún punto de la historia los humanos serán todos iguales, eso es una falacia, pero es justamente esas diferencias las que nos hacen especiales y debemos aprender a convivir tanto con nosotros mismos como con los demás. Vive y deja vivir, debemos disfrutar la vida con nuestros seres queridos mientras tengamos la oportunidad, hasta que llegado el momento, lo que debe pasar, pasa. Y un día, ya no estamos. Espero que con todo esto haya quedado más claro el principal motivo de Guillermo del Toro al realizar esta película, y es que la animación no es para niños. La animación no es infantil, es un medio artístico que puede ser tomado de manera seria, un medio que puede ser para todos. Y para terminar ya todo, te voy a contar una anécdota del mismísimo Guillermo del Totoro. Él nos ha contado que cuando acababa de terminar su película El laberinto del fauno, no le había gustado cómo quedó y le parecía una mala película. Justo en el aeropuerto, cuando llevaba el disco duro con la cinta, se topó con Alfonso Cuarón, al cual le mostró la película, y al terminar de verla, Cuarón estaba llorando, y el Totoro-san le dijo: "Está horrible, ¿verdad?", a lo que Cuarón contestó: "Gordo, es buenísima, estás loco, o sea, nunca sabes qué va a pasar. La Forma del Agua es uno de los rodajes más horripilantes que he tenido". Esta película fue justo una de las que lo consolidaron como de los mejores directores actualmente. Muchas veces tendemos a tener una percepción negativa de nosotros mismos que nos consume, y aunque ya sabemos que debemos combatir esas ideas, no podemos evitar tenerlas en varias ocasiones. Pero a pesar de ello, debemos seguir adelante, esforzarnos en terminar lo que nos proponemos. Hasta yo mismo, mientras hacía este video, decía: es una porquería, es una mierda, mejor borro todo y ya nunca subo nada.
pero me esforcé en continuar haciéndolo y al final ya haberlo terminado me hace sentir mejor. Así que muchísimas gracias si lo viste completo y espero que puedas compartirlo y darle like. Recuerda que yo soy Moyplay y yo escribo, yo grabo, yo edito, yo hago todo para producir estos videos, loco. Pongo toda mi alma y mente en ellos. El día que ya no haga yo todo voy a decir, esto ya lo hizo otra persona, pero por ahora, o sea, los videos que ves son porque yo pensé en todo lo que estás viendo, o sea, salió de mí. Así que bueno, recuerda seguirme en todas mis otras redes sociales. Yo soy Moyplay y adiós.